El objetivo de la charla de hoy es dar un pequeño repaso y por ahí charlar otras opciones o alternativas que se podrían llegar a presentar como tratamiento. Una pequeña corrección, soy nacida y criada en Estados Unidos, no en Argentina, pero sí hice la carrera de medicina allí, con lo cual vuelvo a pedir disculpas por cualquier error de ortografía en las diapositivas. Bien, como mencioné los objetivos, definir la enfermedad, la presentación clínica, métodos diagnósticos, tratamiento estándar y novedades en los tratamientos. Como dije ayer, no tengo ningún conflicto de interés que reportar. Quise empezar con este paper de Stein y Leventhal, que es la primera vez donde se describe esta enfermedad en 1935. Lo importante a destacar es que en los subsiguientes 65 años hubo más de 28.000 trabajos publicados sobre este tema, lo cual creo que nos dice el impacto y con qué frecuencia los médicos estamos viendo esta enfermedad. La tríada clásicamente descrita fueron los ovarios poliquísticos, el hirsutismo y la oligoamenorrea. ¿Cómo se define el síndrome? Creo que primero, tanto para los médicos como para la paciente, es importante aclarar que un síndrome es una condición caracterizada por un grupo de síntomas asociados. No hay un marcador, como puede ser en la diabetes o la presión alta, que claramente distingue esta enfermedad. El síndrome de ovario poliquístico es la endocrinopatía más común de la paciente en edad reproductiva, con una prevalencia reportada hasta un 13% dependiendo del estudio y la definición utilizada. El síndrome de ovario poliquístico se presenta con características reproductivas, metabólicas y o psicológicas. Esto es importante porque vale la pena manejar todas, no solo la parte reproductiva. Y la variabilidad en su presentación clínica ha llevado a una incongruencia en el manejo clínico con mujeres a nivel internacional desconformes, reportando un diagnóstico diferido y un cuidado insatisfactorio para la paciente, lo que nos dice que a pesar de los 28.000 trabajos, todavía queda trabajo por hacer. Cuando estamos hablando del síndrome de ovario poliquístico, lo que se describe en la Facultad de Medicina es el fenotipo clásico o fenotipo A, donde encontramos esta tríada originalmente descrita. Pero creo que vale la pena mencionar, en todo el mundo existen fenotipos diferentes que también tienen que ser incluidos. El tipo B, donde existe la oligoamenorrea, el hiperandrogenismo, pero los ovarios no se ven poliquísticos en el ultrasonido. El tipo C, que es una paciente atípica, presentando con ciclos menstruales normales, pero sí tiene las otras dos características. Y finalmente el tipo D, que se presenta sin el hiperandrogenismo, pero con la oligoamenorrea y el ovario poliquístico en el ultrasonido. Vale la pena mencionar, y como médica especialista en la fertilidad, yo aquí paso mucho tiempo hablando no solo del impacto reproductivo de esta enfermedad, pero el impacto a la salud general de la mujer, lo cual no solo la impacta en ese momento, sino a lo largo de su vida. El impacto reproductivo ya lo conocen todos ustedes, lo hablo a modo de repaso. Los ciclos irregulares o ausentes y cuando sangra puede presentar con menorragia o dismenorrea. La falta de ovulación, lo cual lleva a la falta de progesterona y un aumento en el riesgo de cáncer de endometrio. Nunca me voy a olvidar la paciente más joven que le diagnostiqué cáncer del endometrio, una paciente con síndrome de ovario poliquístico de 24 años. Infertilidad, bueno, eso es obvio. Un impacto a la calidad ovocitaria, que eso lo vamos a hablar cuando hablamos de ART de alta complejidad, y mayor riesgo de pérdidas en los embarazos espontáneos. Pero también vemos un impacto a la salud general, vemos el hirsutismo de cara y o cuerpo, el acné o la piel aceitosa, lo cual para una mujer puede afectar mucho su autoestima y cómo se lleva dentro del mundo, aumento de peso con dificultad de pérdida de peso, cambios de humor, sabemos que hay una correlación directa con el aumento de riesgo de depresión y ansiedad, apnea del sueño, en particular en la mujer con síndrome de ovario poliquístico obesa, vale la pena el estudio del sueño para ver la falta de oxigenación.
resistencia a la insulina y la diabetes, y finalmente el riesgo cardíaco a largo plazo. Algunas estadísticas que les marco aquí aquí de este lado, el desarrollo de diabetes tipo 2 en pacientes con ovario poliquístico es 3 a 7 veces más alto que la población general. Y esta estadística es irrespectiva del peso de la mujer. O sea que incluso en la mujer delgada con ovario poliquístico, todos los años se le debe hacer un screening para la insulinoresistencia y la diabetes. El síndrome metabólico es común en las mujeres con ovario poliquístico, afectando hasta 1/3 de ellas. Y finalmente la prevalencia de niveles lipídicos elevados, que se acerca al 70% en mujeres con ovario poliquístico, de acuerdo a un programa nacional de educación del colesterol en Estados Unidos. Bien, criterios diagnósticos. Reconocido por la Red Internacional de Ovario Poliquístico, hoy día estamos utilizando mayoritariamente los criterios de Rotterdam. Requiere en adultos 2 de 3 estar presentes luego de la exclusión de otras enfermedades como puede ser los desórdenes de la tiroides o la hiperprolactinemia. Primero, la oligoamenorrea, que muchas veces es la presentación inicial o el síntoma inicial. El hiperandrogenismo clínico o bioquímico, aquí hago una pequeña mención que para el que está chequeando la testosterona, por favor también chequee la 17-hidroxiprogesterona que busca la hiperplasia adrenal congénita de apariencia tardía. Y los ovarios poliquísticos en el ultrasonido, que ahora vamos a hablar en la próxima diapositiva. En los adultos, cuando hay oligoamenorrea e hiperandrogenismo, el ultrasonido no es necesario para el diagnóstico, ya tiene 2 de los 3, aunque sí nosotros en la parte de infertilidad lo estamos haciendo de manera rutinaria. En los adolescentes, la oligoamenorrea y el hiperandrogenismo son requeridos, con el ultrasonido no recomendado para el diagnóstico. Y hago mención aquí de la hormona antimülleriana. Nosotros como especialistas en infertilidad es nuestra hormona preferida y lo pedimos en todas las pacientes, pero es importante recordar que a pesar que nos puede hacer sospechar el diagnóstico, todavía no forma parte del criterio para darle el diagnóstico a la paciente. Quise armar una diapositiva con respecto al criterio ecográfico porque incluso en Estados Unidos muchas veces esto está faltando y puede ser crítico para el diagnóstico y el manejo a largo plazo de la paciente. El criterio ecográfico, o sea, cuando uno dice que la paciente tiene ovario poliquístico en el ultrasonido, requiere de por lo menos un ovario con un conteo folicular antral mayor a 20 o un volumen mayor a 10 mililitros. Asegurándose, por supuesto, que no haya quiste, cuerpo lúteo y demás. Si van a utilizar la ecografía, creo que es importante documentar primero la fecha de última menstruación o si es una ecografía al azar, que muchas veces es lo que hacemos en las pacientes con ciclos irregulares, una frecuencia del transductor de 8 MHz si están usando un transductor transvaginal, el número de folículos en cada ovario midiendo entre 2 a 9 milímetros, eso es lo que contamos nosotros como el conteo folicular antral, las 3 dimensiones y el volumen de cada ovario, el grosor endometrial y su apariencia, como mencionó el doctor en su charla, y cualquier otra patología identificada, por supuesto. Si el abordaje se hace de manera transabdominal, en particular en las pacientitas más jóvenes, las adolescentes, en realidad el enfoque se le da al volumen del ovario y no tanto al conteo folicular por la dificultad de observación. Y aquí hago un paréntesis que a pesar de que los criterios de Rotterdam dicen que la ecografía no es requerida para el diagnóstico si existe la oligoamenorrea y el hiperandrogenismo, sí creo que es importante para describir el fenotipo y ayudar al médico en el manejo clínico. Bien, ahora hablamos de la descripción de la enfermedad, la presentación, hablamos de los criterios diagnósticos y ahora vamos a pasar a hablar de los tratamientos. Y creo que realmente vale la pena aquí hablar de la pérdida de peso y el abordaje de los síntomas metabólicos, a pesar de que por ahí no es lo que más nos compete a los ginecólogos, a los médicos especialistas en infertilidad.
sí es tan importante como todo lo otro que vamos a estar haciendo. Hemos visto que en particular en las mujeres con obesidad, una pérdida de peso entre el 5 al 10% de su peso total muchas veces devuelve el ciclo regular o por lo menos optimiza la respuesta ovárica a la inducción de la ovulación. Generalmente es difícil de lograr para ustedes que han tratado el síndrome de ovario poliquístico en la mujer obesa. Generalmente ese peso han batallado a lo largo de toda su vida y realmente no ha habido cambios importantes en los últimos tiempos. Por eso ahora estamos tan entusiasmados en Estados Unidos con los GLP-1, el semaglutide, por ahí escucharon nombrar, que quizás nos puedan dar una nueva opción para estas pacientes. Y finalmente mencionó aquí los síntomas metabólicos, que el tratamiento proactivo y agresivo puede alterar la evolución de esta enfermedad de manera significativa, con lo cual un equipo multidisciplinario en estas pacientes es imprescindible. Bueno, si el embarazo no es deseado, me pareció que valía la pena aquí mencionar que el componente anovulatorio de esta enfermedad requiere de la adición de progesterona. No hay un estándar descrito de cuánta progesterona hay que darle a la paciente, pero generalmente se recomienda entre 12 a 24 días al mes para minimizar el riesgo de hiperplasia endometrial. Las pastillas anticonceptivas son las más comúnmente utilizadas con beneficios múltiples, incluidos la supresión del LH, la supresión de la secreción de andrógenos y el aumento de la globulina ligadora de la hormona sexual. Esa me la aprendí para esta mañana. Progestágenos sin estrógenos también se pueden utilizar con administración oral, intramuscular e intrauterina como el DIU. En particular para la paciente joven, esta es una muy buena opción. Ok, si el embarazo es deseado, el enfoque de las demás diapositivas va a estar en esto. El que más ha hecho trabajo en esto es Legro, y él y su equipo en el 2007 publicaron un trabajo comparando metformina, que venía siendo una terapia de primera línea, el citrato de clomifeno y la combinación de ambas medicinas. Esto fue un estudio randomizado incluyendo 626 pacientes y básicamente estableció la primacía del citrato de clomifeno como inductor de la ovulación. Mencionó aquí que no hubo diferencias significativas entre el clomifeno solo y el clomifeno con la metformina. Con lo cual, hoy día la metformina se utiliza tiene dos indicaciones, por lo menos para nosotros. Primero, la paciente con documentado insulinoresistencia o en la paciente resistente al clomifeno, que vamos a hablar en otra diapositiva. Pero este mismo autor, 7 años más tarde, publica un nuevo estudio randomizado, multicéntrico, confirmando ahora una nueva droga, el letrozol, como agente inductor de primera línea de la ovulación en las pacientes con ovario poliquístico. Este tuvo más ciclos ovulatorios comparado con el clomifeno y más nacidos vivos. Este estudio incluyó 750 pacientes y realmente fue un estudio que cambió la práctica en Estados Unidos. Para el 2015 ya casi todos los médicos en la nación, por lo menos los médicos especialistas en infertilidad, estábamos usando el letrozol de primera línea para estas pacientes. ¿Cómo lo utilizamos? Aquí quise hacer una comparación, es una sola diapositiva, pero tiene mucha información, bueno, pienso yo, valiosa. El citrato de clomifeno es la tradicional, se administra como una pastilla, 2 o 3, no se ha visto realmente beneficio con más de 3 pastillas por día. Y el letrozol se da igual, 1, 2 o 3 pastillas por día, nada más que la dosis o los miligramos son diferentes. Generalmente lo administramos por 5 días por vía oral. Si la paciente tiene ciclos regulares, tendemos a iniciarlo en el día 2 o 3 del ciclo menstrual. Si la paciente tiene ciclos irregulares, tendemos a iniciarlo de manera azarosa o luego de una inducción de la menstruación. Ahora bien, ¿qué hacer si la paciente no responde a las dosis máximas de la medicina? Y aquí enumero varias opciones para ustedes considerar, que son todas opciones que nosotros estamos utilizando actualmente en nuestra clínica.
Primero, el protocolo de clopifeno stair-step. ¿Qué quiere decir eso? Si uno le está dando, por ejemplo, 2 pastillas al día por 5 días, la regresa para un monitoreo y vemos que no hay respuesta, en vez de esperar en esa misma cita, estamos aumentando a la siguiente dosis. La adición de metformina, como mencioné antes, que puede optimizar la respuesta ovárica a estas medicinas. Entonces, en ausencia de documentada insulinoresistencia, si estamos con dosis máximas de la medicina sin respuesta, a veces agregamos la metformina para tratar de optimizarla. Intentar con el otro, o sea, si estamos usando clomifeno, cambiar al letrozol y viceversa. Algunas pacientes van a responder mejor a una que a otra. Prolongar la duración, hay protocolos descriptos de 7 o hasta 10 días de la gente. Combinar con gonadotrofinas, que esto se publicó, bueno, hay varias publicaciones, pero uno hace los 5 días de la medicina oral, seguido de, puede ser o una sola inyección, que es como me entrené yo, de la gonadotrofina de 150 miligramos, o día por medio 75 unidades. No hubo diferencias significativas y es menor costo para la paciente la inyección simple. Y finalmente, el agregar la dexametasona, 0.5 miligramos por 5 días, que los esteroides hablamos un poquito ayer del método del por qué pueden optimizar la respuesta ovárica a estos agentes. Bien, el uso de gonadotrofinas. Nosotros realmente hacemos todo lo posible para tratar de manejar a esta paciente con la utilización de medicinas orales. Por eso me tomé el tiempo de darles todas esas opciones que recién enumeramos. Las gonadotrofinas, primero que son costosas y segundo que ponen a la paciente con riesgo de hiperestimulación ovárica. Se recomienda comenzar con dosis bajas, yo generalmente empiezo con 37.5 y aumentar muy paulatinamente, por lo menos 5 a 7 días con controles frecuentes hasta volver a aumentar la dosis. Aquí menciono que 7 a 12 días de estimulación es típico, pero sí he tenido pacientes 3-4 semanas. Y lo que vemos con la paciente de síndrome ovario poliquístico es por ahí, no responde, y de repente te aparece con 8 folículos y hay que cancelar. Lo cual, luego de todas las inyecciones, puede ser extremadamente frustrante, tanto para la paciente como para el médico tratante. Y creo que vale la pena mencionar que todavía existe un rol para la opción quirúrgica. Estos recursos hoy día, bueno, la cirugía reproductiva es toda una charla aparte, pero sí creo que hay una paciente o un subgrupo que todavía se beneficiaría de esta opción. En general se reserva para pacientes resistentes a los tratamientos convencionales y el gran beneficio que tiene es que el 50% de las pacientes logra embarazo dentro del primer año, ya sea con el retorno de ciclo menstrual normal o con la optimización o mejoría a la respuesta a los agentes inductores de la ovulación. Pero tiene sus riesgos. Por supuesto, los riesgos quirúrgicos, el riesgo de desarrollo de adherencias, pero también hay riesgos reproductivos. Primero, que no todas las mujeres van a responder o tener ese retorno al ciclo ovulatorio, lo cual es un poco frustrante para ella porque se sometió a la cirugía un poco para nada. Segundo, que los beneficios son transitorios. Documentamos que en general al año ya han vuelto a su ciclo anovulatorio. Y si uno hace demasiado daño al ovario, puede llevarla al otro extremo, que es el extremo de reserva ovárica disminuida. Aquí hago una mención de los ciclos de alta complejidad, que sí vale la pena mencionar. Esto para los especialistas de infertilidad aquí va a ser a modo de repaso, pero vale la pena repasar. Primero, usar dosis bajas, ya sea 150, a veces hablamos de 75 unidades de gonadotrofinas, con un antagonista de GnRH, ¿no? Ya que está a nuestra disposición, es clave para un primer intento en una paciente de síndrome de ovario poliquístico. Segundo, anticipar una calidad embrionaria heterogénea en estas pacientes. A veces uno tiene la reaseguranza falsa de al tener alto volumen vamos a tener varios embriones para trabajar y muchas veces con estas pacientes no es así. Recomendar transferencia de embrión único, bueno, eso lo estamos haciendo en la mayoría de las pacientes.
Y si el estrógeno pico está muy elevado, uno puede considerar, usando el protocolo con antagonista, el gatillo con Lupron y congelar todos los embriones para una transferencia diferida. Estas pacientes generalmente llegan a tener resultados satisfactorios. Consideraciones adicionales para los ciclos de alta complejidad puede ser el uso concurrente de metformina por las razones que mencionamos antes, bajar la dosis de gonadotrofina, bueno, los protocolos de antagonista y el trigger con agonista como mencioné, considerar agonistas de la dopamina luego de la aspiración. Para las pacientes con riesgo de hiperestimulación estamos utilizando cabergolina 0.5 miligramos, una pastilla diaria por una semana luego de la aspiración. Y menciono aquí un protocolo descrito por Shady Grove, que es una clínica bastante grande en la costa este de Estados Unidos, donde la paciente que hizo un protocolo primero antagonista con una calidad ovocitaria o embrionaria mala, como alternativa se puede considerar un Lupron largo con bajas dosis de gonadotrofinas y uso previo de pastillas anticonceptivas y metformina por 3 meses. Y ellos lo que vieron en esos casos era una gran mejoría en la calidad ovocitaria, a pesar de que hay que balancear el riesgo de la hiperestimulación. Última diapositiva, pero me parece importante mencionar, en Estados Unidos los suplementos son una industria de 150 billones de dólares, entonces la paciente muchas veces viene ella preguntando qué suplementos puedo agregar a mi tratamiento. Nosotros estamos utilizando ya hace 5 o 6 años de manera rutinaria el uso del inositol para la paciente con diagnóstico síndrome de ovario poliquístico. Específicamente el mioinositol y D-chiroinositol en una proporción de 40:1 y un uso previo de 3 meses antes de empezar a ver resultados. Menciono aquí otros que pueden llegar a ser beneficiosos: el omega 3, el N-acetilcisteína, la berberina, zinc, vitamina D, CoQ10, magnesio. Pero en realidad esta diapositiva fue motivada por la paciente misma, que es la que muchas veces nos trae las preguntas y resulta que nos motiva para hacer las investigaciones. Con eso concluyo la charla. Me han dicho que preguntas serán al final, pero aquí dejo mi sitio de web y mi correo. Si alguno me quiere escribir con alguna otra pregunta adicional, con mucho gusto aquí estoy a la orden. Muchas gracias.